Bien, vamos a ver perspectivas alternativas sobre la creación. Aquí vamos a mencionar 4 y la quinta es la bíblica, ninguna otra. La primera es tal vez la más común en el mundo secular hoy en día, es la evolución ateísta por Charles Darwin en el inicio, quien en 1859 publicó su libro sobre el origen de las especies por medio de una selección natural. Muchos eran ateos, muchos pensaban que pues, Dios no creó todo. Lo que Darwin hizo es proveer un supuesto mecanismo naturalista, es naturalismo, sin que haya la necesidad de un Dios creador. Y esto facilitó al mundo ateo negar la existencia de Dios, porque antes de esta explicación naturalista, pues la creación implica creador, y el ateo pues batallaba para explicar de dónde vino la creación sin un creador. Y la respuesta de Darwin fue, pues no es creación, es evolución por proceso natural. Y esa base de 5 principios como que fundamentales, variaciones que se dan entre hijos, y algunos hijos, algunos de la segunda, tercera, cuarta generación que experimentan mutaciones y entonces cambios. eh, eh, la evolución espera mutaciones de beneficio, que es una locura, porque las estadísticas muestran que las mutaciones casi siempre te llevan para abajo y no para arriba. Pero bueno, estas mutaciones de beneficio producen hijos superiores que pueden vencer entonces a sus hermanos y rivales. Y entonces es la lucha de existir que elimina a los débiles y los menos aptos. Ahora, hermanos, esto sí pasa a microescala dentro de la misma especie. Pero nunca cambia de pájaro a gato, ni de gato a cocodrilo, ¿verdad? Son variantes dentro del mismo tipo de animal, del mismo género. Pero tomando estos micropasos que sí podemos observar, dijeron, bueno, ¿y si esto existiera a macro escala? Ok, si existiera, pero evidencia de esto no hay. Bueno, entonces este proceso continuo, según, dice que los más aptos van a sobrevivir, y por este proceso se producen los nuevos y mejores calidades de seres. Es buen momento de preguntar al ateo, y esto es bueno, ¿verdad? Que sobreviva el fuerte. Entonces, el terrorismo musulmán no es ningún mal. Si ellos son más dedicados y si pueden eliminar a todos, eso sí es un bien, y ellos son superiores y han de prosperar. Debemos echarles porras, ¿no es cierto? O sea, para ser consistente, quien elimine a su hermano, pues debe tomar lo que quede. Entonces, por esos procesos se producen eh, las variaciones con suficiente tiempo. Evolución teísta. Básicamente acepta todo eso, pero dice, sí, pero Dios lo hizo. No es evolución ateísta, Dios así decidió hacerlo. Muchas veces esto niega, casi siempre, un Adán literal, varón, con 2 manos, 2 pies, y con una esposa llamada Eva. Y si tu evolución teísta elimina a Adán y Eva, estás en doctrina falsa. Esto es falsa doctrina.
Creación progresivo es un variante, es teísmo, evolución teísta light. Cada día de la creación no era un día de 24 años, fueron etapas. Y Dios proveía pues etapas. Y al final pues a lo mejor Adán y Eva son de verdad, como que el sexto día, de repente pues Adán. ¿Sí? Es curioso porque básicamente esta segunda opción y la tercera, evolución teísta y creacionismo progresivo, es el intento del cristiano de armonizar la ciencia con la Biblia. Pero esta opción que parece más bíblica no te ayuda para nada. Para nada, 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 nada te ayuda. Porque con el ateo todavía vas a decir que Dios existe y que Dios de manera directa hizo al hombre del polvo, lo que dice capítulo 2. O lo dices tú o no lo dices. No lo dices, estás negando la Biblia. Y tampoco te ayuda con el científico porque te va a preguntar entonces, el tercer día duró millones y millones de años. Sí, claro. Ok, y estas plantas de tu tercer día existían durante millones de años sin la luz del sol. O sea, y la lista de problemas es muy larga para la clase de apologética. Si quieres, platicamos de esto. Pero este creacionismo progresivo no es bíblico. Lo vas a ver en Coalición del Evangelio. Lo vas a ver en muchos lados. Niega el entendimiento claro de la palabra de Dios. ¿Okay? Dice Romanos 5:12 que el pecado entró por el hombre. La muerte entró por el pecado y el pecado por un solo hombre. Y se refiere a Adán. Antes de Adán no había muerte. Entonces, en los millones y millones de años de aves y de peces y de bestias antes de Adán, ¿no morían? También otro texto que niega. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Ahora, es el argumento que Dios da en Sinaí por Moisés, en los 10 mandamientos. ¿Por qué debe el hombre trabajar 6 días y descansar el séptimo? El séptimo día que Dios descansó era de 24 horas, ¿sí o no? Sí, porque el día siguiente era un domingo. Entonces, el séptimo día es de 24 horas. Por eso tú debes de trabajar 6 días de 24 horas y descansar el séptimo, el sábado, en el Antiguo Testamento. Porque así lo hizo Dios en la creación. Entonces, ¿cómo eran los días de la creación? Pues así dice. Está muy claro eso, está muy claro. No hay lugar para ir modificando lo que la palabra dice. Otra teoría es la teoría del intervalo, que entre Génesis 1:1 y 1:2, la creación original se echó a perder. Es en ese momento que Satanás cayó. Y entonces se hizo desordenada y vacía, porque aquí va el argumento, Dios es un Dios de orden y no haría la tierra desordenada y vacía. Ok, es lo que el texto dice. No que Dios hizo desorden. Hizo el mundo para mostrar que Él desea orden, que Él quiere ordenar y llenar. Quiere formar y llenar. Entonces, la gramática de Génesis 1:1 y 2 no permite eso. Estás a la mitad de la frase y metes otra creación entera. Y de nuevo, la muerte de seres que respiran no existía antes de Adán. Entonces, la opción bíblica, 6 días literales de 24 años. Y entonces la tierra tiene unos 6,000, como máximo 10,000 años. Y durante este tiempo, las épocas, toda la geología, toda la historia humana es desde entonces.
Y esta es la única que cabe con los datos bíblicos.